Bendiciones, mis amados. Es una bendición poder estar una vez más desde este lugar para poder transmitir la palabra profética que es más segura. La verdad que es un placer poder llegar a ustedes a través de este medio. Sé que es una enorme bendición poder servirle al Señor y cada día transmitir lo que el Señor desea que transmitamos a través de estos medios. Hoy quiero hablarle de un tema bastante delicado, un tema difícil, pero es un tema que nos va a ayudar a alertarnos, por lo menos, porque quiero hablarle sobre cuántos años nos faltarán para el arrebatamiento. Yo creo que muy poco en los tiempos de Dios. Lógicamente hay un montón de cosas que se están realizando hoy, estamos viendo hoy y, y nos ponen alerta. Y debemos de estarlo, por supuesto. Pero es interesante encontrar en la palabra de Dios algunas fechas, ¿no? Lógicamente no es bueno poner fechas, porque siempre el hombre se ha equivocado. Pero yo creo que la iglesia de Cristo, el Señor, le va a ir mostrando a medida que se va relacionando con Él y a medida que los tiempos avanzan, de seguro el Señor se va a mostrar. Por otra parte, estamos viviendo un tiempo tremendo con el coronavirus. No porque no por lo que es en sí el coronavirus, sino por lo que hay escondido, por lo que hay encerrado en esto que está pasando. Porque en realidad no es tanto lo que realmente es la realidad. Sabemos claramente eso. El mundo mismo se está dando cuenta. Pero sí sabemos que hay algo escondido ahí y que se hizo muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de ese virus estamos mirando la plataforma para que se revele el orden mundial que dará a luz al anticristo. Es que eso es lo más tremendo. Lo maravilloso que yo miraba es que la Biblia dice, y debemos de ponerle atención a lo que ella dice y leerla. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Oye eso? Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen. Esto es pero tremendo. Y Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: el que lea, entienda, porque ahí es donde se va a dar cuenta de los tiempos que está viviendo. Como cuando Daniel empezó a leer a Jeremías y estaba viviendo justo el tiempo que señalaba la Biblia con respecto a los 70 años que estaban determinados en ese entonces para el pueblo. Esto quiere decir que a través de leer y oír, Dios se va a revelar y vas a saber acerca de los tiempos que vivimos y lo cercano que está el rapto. Vamos a saber. Después en la segunda parte voy a ampliar porque es mucho lo que realmente quiero transmitirle y le quiero transmitir todo el paquete. Todo el paquete que por muchos años, muchos hemos sabido. Por más de 30 años muchas cosas hemos sabido y nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, innegablemente. Pero como le digo, nosotros tenemos que saber a través de la palabra y a través de acontecimientos que van a suceder, porque la palabra misma nos va a dar esas señales. En 1 Tesalonicenses dice el capítulo 5, quiero que vaya usted conmigo.
en el versículo 1 y 2, solo para sacar una enseñanza. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, oiga, y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. ¿Oyó? ¿Oyó eso? El que está, quiere decir esto, mejor dicho, el que está conectado con la profecía, con la palabra profética de la Biblia, va a saber, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Es decir, el Espíritu Santo se va a revelar con aquellos que tienen comunión con Él. También el Hijo de Dios sabe, el creyente, sabe que Dios sabe todo lo que va a pasar y que ya está escrito. Él mismo dijo, se los digo antes para que después no digan que yo no se los dije. Ahí está en la palabra. Y cuando nos relacionamos con la palabra, nos metemos con ella, hay muchas cosas que se revelan a aquellos que le amamos, a aquellos que estamos en el ambiente de Dios. Por eso se ha conservado la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro de profecía. Es un libro que nos habla de lo que va a pasar en el futuro. Lógicamente, es importante estar conectado con Él y con su palabra. Lo extraordinario que yo miraba es que Dios en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las edades, siempre ha derramado la unción de la tribu de Isaacar. Que es muy interesante que veamos ese pasaje tremendo con respecto a esta tribu que había en Israel. Mire cómo dice, y quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos, oiga esto por favor, en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Pero a mí me llama la atención, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Oh, es que usted tiene que leerlo bien eso. Hermano, qué lindo es ser experto en discernir lo que está pasando, con conocimiento de lo que Israel iba a hacer. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que esta unción sea derramada. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos dirigir a la iglesia para el encuentro más glorioso que está esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¡Qué maravilla tener ese discernimiento! Mire, le pongo toda esta base por todo lo que le voy a transmitir, por todo lo que le voy a decir, porque es interesante que usted entienda eso primero. Claro, lo que le voy a decir no es para que diga que estamos poniendo fechas del rapto. Esa es una de las cosas que le voy a recomendar. Yo solo le voy a dar, mire, le voy a dar datos. Es todo lo que le voy a decir. Datos para que usted los analice, los mire y esté atento. Porque sé que aunque el Señor nos va a avisar, no sé si es antes del arrebatamiento o algo así, pero lo sé que sí. Sé que aquellos que estén sumergidos con Él, le va a decir, no de la segunda venida, porque de la segunda venida la Biblia dice que nadie sabe la hora, ni el Padre, ni el Hijo, etc. Pero del arrebatamiento, que es otra venida, es así. Después
le voy a decir los pasajes para que usted los mire, aunque yo sé que muchos de los que están asociados con la Biblia lo saben, que nosotros no estamos en tinieblas para no saber el día, dice. Y Apocalipsis también ahí habla, eso lo habla en 1 Tesalonicenses 5, después lo vamos a tocar, y Apocalipsis 3:3, que habla bien claro que la iglesia novia sí se le va a revelar. Pero es muy importante que entienda eso, que no es que estamos poniendo fechas, ¿verdad?, exactas, pero sí podemos atisbar entre qué años puede el Señor venir a arrebatar a su iglesia. Eso sí, desde los 17 años, lo digo con esa convicción, he leído la Biblia y he oído y he aprendido de hombres que han tenido revelación de los tiempos, muchos tremendos del Señor que ha tenido en los tiempos, que Dios les ha hablado. Siempre y cuando estemos en comunión con Dios, Él nos va a revelar, vas a entender lo que los hombres de Dios hablan en el Espíritu. Uno lo puede entender, claro, en el principio, cuando uno recién comienza, uno no entiende mucho de figuras, no entiende mucho de prototipos, no entiende mucho de aplicaciones espirituales, no entiende mucho de remas, de iluminación, no entiende mucho. Dice, ¿qué estará hablando este hombre que toma una figura de algo y de repente, hermano, es algo impresionante? O lo que está escondido, por ejemplo, dentro de la Biblia, dentro de las historias. Cuando mira a Esther, por ejemplo, dice, Dios mío, ¿para qué se dejó Esther? Para que hablara solamente de un rey, de una reina y esto y lo otro. Y ahí hay algo pero impresionante que usted no puede ni imaginarse con la mente natural, lo que hay encerrado exclusivamente en ese libro, que es algo extraordinario y tremendo. Como Judas, un solo capítulo, pero Dios mío, con ese capítulo pasaron un año predicando. O sea, uno al principio no entiende, pero a medida que va relacionándose con el Espíritu Santo, va entendiendo qué es lo que quiere transmitir el Señor. Las parábolas, por ejemplo, parábolas que es ridículo. Y una parábola está poniendo un ejemplo físico para extraer algo espiritual que el Señor está diciéndole en código a la iglesia. Eso es sorprendente cuando tú ya tienes una relación con Él. Por eso, a medida que uno crece, se va cumpliendo aquel versículo que dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Yo hoy estoy entendiendo muchas cosas de las que había leído, y a veces pienso que ni siquiera las había leído. Digo, Dios mío, pero sí las leí. Lo que pasa es que en ese momento estás ahí como, en este caso, un estupor, pero no un estupor como lo tiene Israel. Israel tiene un estupor, ¿verdad?, para despertarlo en el final de los tiempos. Pero a veces el estupor que tenemos nosotros como cristianos no es un estupor negativo, sino que es un estupor por falta de experiencia. Pero cuando tú vas teniendo experiencias con Dios, y llevas años predicando el Evangelio, por lo menos llevo 35 años predicando el Evangelio desde mi juventud. He entendido ahora muchas cosas que antes no entendía a cabalidad. Más o menos sabía que había algo ahí, pero no lo entendía. Pero a medida que me relacionaba con el Espíritu Santo, iba entendiendo cosas y iba comprendiendo cosas. Bonito es porque están grabados desde hace 20 años muchas predicaciones y tenemos el privilegio de tenerlas en videos. Y dice uno, Dios mío, ¿qué es lo que dije aquí? Y ahora se eleva más el concepto. ¡Qué maravilla eso! Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Bueno, entremos en detalles de números.
¿Por qué? Porque Dios es un Dios matemático. Es que eso también debe comprenderlo aquel que lee las Escrituras. Dios es un Dios matemático y la Biblia hebrea especialmente, una de las más antiguas, está escrita con números y con letras. Oh, eso es maravilloso. Está escrita con números y con letras. Eso implica que Dios es un Dios matemático. Por eso, hermano, las profecías donde se puso días o años se han cumplido con exactitud. Y eso es algo extraordinario. Por ejemplo, mire las 70 semanas de Daniel. Cuando uno lee las 70 semanas de Daniel es, pero tremendo, porque se cumplió exactamente como lo vio Daniel. Pero 70 semanas, ¿no? Nos habla de años. 70 semanas de años. Quiero que lo examinemos para que podamos entender qué es lo que le quiero transmitir con esto para ir encuadrando bien todo lo que le voy a decir en estas dos partes y que pueda entender usted realmente en qué tiempo vivimos, porque debemos de conocer la línea de tiempo que llevamos y así de esa manera ser certeros en lo que estemos diciendo de la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo, vamos a leer del 24 al 27. Dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin, oiga esto, después lo vamos a explicar mejor, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo, no el santo de los santos. Ahí no está bien traducido eso, porque el santo de los santos es Cristo, Él ya está ungido. Sigo, después le explico. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto, versículo 27, firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Oyó eso? Daniel recibió profecía para Israel y la interpretación es 70 semanas de años. Esa es la interpretación correcta. 70 semanas de años se iban a dividir en 3 etapas para tratar con Israel. Eso es muy importante que lo entiendan. Esas 70 semanas iban a ser para tratar con Israel. Y se dividió, repito, en 3 etapas. Primero, 7 semanas. 7 por 7 sería 49 años para restaurar y construir Jerusalén. Y se cumplió perfectamente. Después iban a haber 62 semanas. 62 semanas, 62 por 7, 434 años. El Mesías Cristo iba a ser crucificado. Y perfectamente se dio en eso que estaba profetizado. Ahora, si sumamos 49 años más 434 años, nos da 483 años.
Esto implica que falta, número 3, una semana. Faltan 7 años. ¿Por qué? Porque son 490 años el trato total que Dios iba a trabajar con Israel, que es lo que le revelaron a Daniel. Eso es lo que implica las 70 semanas. Entonces, cuando uno lo mira detalladamente, lógico, fuera muy largo ver todos los detalles, es decir, dónde se cumplió y dónde pasó esto, dónde pasó lo otro. Pero cuando uno va a la matemática exacta, eso es fabuloso. Porque se siente uno, Dios mío, dice, qué bárbaro, qué impresionante. Por eso es que los eruditos mundanos, ¿verdad? Muchos de ellos estudiosos, dicen que es imposible que haya sido tan exacto el número ese que se cumplieron esas profecías de Daniel hasta Cristo. Dice, pero ¿cómo exactamente las fechas, los años que había determinado Dios en la revelación que le dio a Daniel, se cumpliera con una enorme exactitud? Y eso es lo maravilloso. Lo bello es que cuando murió Cristo, hubo una pausa profética para Israel temporalmente. Es decir, paró el reloj, para ponerlo, para ponerlo bien y usted lo puede entender. Entonces paró el reloj de Dios y empezó una pausa profética en donde el Señor muere y hace ahí que nazca la iglesia. Y esa es la pausa profética que estamos viviendo nosotros ahora, actualmente. Mire, esa pausa se le llama el período de la gracia que vivimos hoy los gentiles, aquellos que no nacieron en Israel. Porque el Señor dijo estas palabras allá en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Oiga esto, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Oye? Es decir, ya había un diseño, ya había una preparación, ya había un plan que Dios ya había trazado, en donde iba a tratar con la iglesia de Cristo. Entonces nosotros ahora estamos en el período de la gracia. Esa semana que falta no se ha cumplido. No se ha cumplido. Lo matemático que yo miraba es que faltan 7 años. Y muchos lo miran así también, por supuesto. Faltan 7 años, una semana. Y esa semana, y póngale cuidado a esto, son los 7 años de tribulación que está mencionando exclusivamente Daniel ahí. Volvamos a Daniel 9:27 para entender mucho mejor lo que le estoy transmitiendo. Dice así el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Oyó? Este es el anticristo, ¿no? Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Oyó eso? Esto nos confirma que la tribulación, que está compuesta de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, es para terminar con Israel lo que profetizó Daniel. ¿Me explico? La tribulación es exclusiva para Israel. Eso es una de las cosas que debemos de entender nosotros bien claro, para que no nos confundamos. Mire, hay una corriente que cree que la tribulación ya pasó, y eso no es así. Pero yo creo que eso pasa porque no hay revelación de la palabra. Yo creo que eso es lo que está pasando. Recuerde, los 7 años están diseñados, repito, para Israel.
y para terminar con 7 cosas. Y a Daniel le dieron esa revelación. 7 cosas se tendrían que cumplir para terminar con Israel. Veamos otra vez Daniel 9:24 para entenderlo. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a 7 cosas. Se las voy a decir bien claro. Fin a 7 cosas. Primero, para poner fin a la transgresión. Segundo, para terminar con el pecado. El pecado no ha terminado. O no lo alcanza el pecado a usted. Si no alcanza el pecado, o no sé qué estar haciendo acá. Innegablemente tendría que haber sido como Enoco o como Elías, que redimieron su alma. Pero todavía no ha pasado eso. Para terminar con el pecado. Hablo con Israel. Para terminar con el pecado. 3, para expiar la iniquidad religiosa que está haciendo estragos tremendamente, no solamente en la vida de Israel, sino en la vida de la iglesia. 4, para traer justicia eterna. Eso todavía no está. 5, para sellar la visión. Esa visión todavía no se ha sellado, sino hasta que terminen las 70 semanas. Para terminar con la visión. 6, y la profecía. ¿Oyó? Y 7, para ungir el lugar santísimo. Pero para ungir ese lugar santísimo todavía no hay templo en Israel. Que esa es la situación que se está viviendo y lo que desea Israel verdaderamente construir. Ya está todo, pero ellos desean que haya templo para que suceda todo eso que está acá. Versículo 26 y 27 de Daniel 9. Después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, pongan cuidado a esto, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerras. Las desolaciones están determinadas. ¿Oyó? El pueblo del príncipe que ha de venir, el anticristo. Él hará, ¿oyó?, un pacto por una semana, 7 años. También, si usted nota, ahí, a la mitad de la semana, 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Pero para eso debe de haber templo en Israel, para que eso se cumpla. Porque el pacto será por 7 años, los 7 años de tribulación. Es cuando Israel acepte al anticristo y él vaya y se siente en el templo ahí y empiecen los sacrificios al principio de la tribulación. Y ahí una alegría, hermano, se ponen de acuerdo los árabes con Israel y los convencen para que se ponga en donde realmente debe de ir el templo. Porque esa es la necedad que tiene Israel. Quiere que vaya en el lugar donde la Biblia dice que debe de estar. Entonces van a conseguir eso. Pero a la mitad de la semana se quita la máscara el anticristo. Y entonces se suspenden los sacrificios. Y entonces les dice allí, yo soy Dios. Y cuando él dice yo soy Dios, entonces ahí ellos reaccionan y se dan cuenta que han hecho un pacto con la muerte. Y ahí es donde empieza el quilombo, hermano, tremendo, otra vez contra Israel. Y empiezan nosotros 3 años y medio, que son pero aterradores para el mundo. Porque ahí, hermano, empieza, pero la ira de Dios, el día de Dios, con intensidad, que habla la Biblia. Y que habla también Mateo, que dice que nunca ha habido una tribulación, una gran tribulación como esa, ni acontecerá jamás. Imagínese usted, hermano. Y ahí es donde hay un despertar tremendo. Entonces, esta semana es para despertar, escúchelo bien, a Israel.
Esa semana es para despertar a Israel. Por eso los números cuando uno los estudia, que ahora lo vamos a estudiar más detalladamente, innegablemente en estas dos partes, porque creo que vamos a hacer dos partes. ¿Ah? Cuando lo estudia dice, Dios mío, son 2000 años para tratar con Israel exclusivamente. Quiere decir que la iglesia tiene que ir antes de que se cumpla esa semana o que empiece esa semana. Por eso hoy el Señor está trabajando con la iglesia. ¿Por qué? Repito, porque esos 7 años no le corresponden vivir a la novia de Cristo, sino a Israel. A ella le corresponde vivir eso, a Israel. Por eso, hermano, no podemos decir que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación o, hermano, en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no es para ella. Para la iglesia novia no es realmente la tribulación de 7 años. Claro, la Biblia lo dice, la iglesia que se quede, la tibia, que se quede en la tribulación en los 7 años, es porque no lavó sus ropas hoy en este tiempo. No se dio en el llamado, en esta oportunidad que nos está dando el Señor, que nos permite a algunos en el mundo hablar de la palabra profética, y que Dios lo ha permitido de esa manera porque es el tiempo que vivimos. Por lo tanto, debemos de hablarlo, debemos de decirlo, debemos de advertir, como siempre lo hacían los profetas. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando algo estaba por suceder, ellos hablaban, Dios les revelaba. Y entonces hablaban, hermano, con ese espíritu profético tremendo y ponían claras las cosas a Israel. Lo dirigían en los tiempos. Y mira, viene esto, ojo con esto, ojo con lo otro. Entonces, Israel en este tiempo está en estupor, está ciego, está endurecido hasta que suceda el rapto. Cuando el Señor arrebate a la iglesia, que es lo que le llamamos el rapto, cuando el Señor arrebate a la iglesia, ahí comienzan los 7 años que faltan de profecía, de la profecía de Daniel. Allí es donde empiezan cuando la iglesia sea arrebatada. Pero hoy la Biblia registra que Israel está endurecido. Ahí Romanos capítulo 11, versículo 25, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, etc. ¿Oyó? Allí es, hermano querido, en esos 7 años en donde el Dios del cielo limpiará totalmente a Israel. Esto es fabuloso entenderlo, interesante entenderlo. A Israel ahora está en estupor, está en el desierto. Ya les voy a transmitir algo tremendo que sentí en mi corazón. Ahora, la pregunta: ¿cuántos años faltarán para que sea el rapto y comiencen los últimos 7 años para Israel? Esa sería la pregunta del millón, o la pregunta que nos hacemos aquellos que estudiamos la Biblia. ¿Cuánto tiempo nos falta? Porque todas las señales que estamos viendo tienden hacia la segunda venida. Porque para el arrebatamiento no hay señales. Yo diría, muchos dicen que no hay señales, pero yo creo que va a haber una señal, pero ya estando en el momento de irnos. Porque como los muertos en Cristo se levantan primero, luego nosotros los que estemos vivos, y seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que hay un lapso de tiempo. Los muertos en Cristo se levantan primero y es como que visitan a sus familiares, ¿no?
como cuando el Señor resucitó, dice que muchos muertos salieron y fueron a sus familiares, ¿no? Como testigos, pues. Quiere decir que en ese lapso de tiempo serán 10 días, 40 días, no se sabe cuánto tiempo es. Entonces quiere decir, estos que se levanten primero y después, ya es un lapso de tiempo, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto implica de que algo van a avisar, como lo he dicho siempre, cuando uno se va a casar, le avisa primeramente a la novia, ¿no? Prepárate que tal día, tal fecha, nos vamos a casar o nos vamos a ir, en este caso, de la tierra, ¿no? Prepárate, consagrate, metete. Yo creo que ahí va a ser una cosa tremenda donde se va a cumplir 1 Tesalonicenses 5:23, en donde dice que el Padre, ¿verdad?, os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, para la venida, para preservarnos puros delante de la presencia de aquel que nos viene a arrebatar. Y eso es muy interesante saberlo y comprenderlo. ¿Me entiende? O sea, yo creo que la iglesia sí va a sentir, especialmente la iglesia novia, la que está deseando. Ella sí lo va a sentir. Lo que voy a hacer es solo una matemática que concuerda con otros siervos que ya partieron y con otros siervos de la actualidad que tienen revelación de los tiempos finales. Bendita sea la misericordia que Dios siempre tiene reservado un remanente y lo ha hecho en todos los tiempos. Si usted ha estudiado la historia de la iglesia, en todos los tiempos tiene remanentes el Señor. Cuando el hombre dijo que se acabaron los apóstoles, los profetas, vio que hubo un tiempo, hace 50 años o menos, 30 años, se había apagado el ministerio apostólico y profético, solo se creía en evangelistas, pastores y maestros. Pero Dios empezó a despertar, ¿no?, el ministerio quíntuple, porque así dice la Biblia, que Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si falta uno de ellos, ya no es completa, ya no sería estar edificando a la iglesia como debe de ser. Y lógicamente muchos no creen que hay apóstoles y todo eso, porque aparte no entienden las diferencias, que apóstoles del Cordero no habrá jamás, que son los 12 apóstoles, pero apóstoles del Espíritu, desde Pablo en adelante, hay un montonazo que, hermano, la Biblia lo describe, no solo en la misma Biblia, sino que en la historia, porque esta es una carrera de relevos. Unos se van, otros vienen y así. Y es como que va evolucionando, ¿no? Pero la iglesia ha involucionado y ese ha sido uno de los grandes problemas. Pero bendita sea la misericordia que en este último tiempo la Biblia dice que la ciencia iba a aumentar, por lo tanto los hijos de Dios también. Y bueno, la Biblia describe ahí la tribu de Isaacar, ¿no?, expertos en discernir los tiempos y con conocimiento. Y Dios, yo deseo, hermano, que a mí el Señor me dote, ¿verdad?, con eso, para poder discernir en dónde estoy. Entonces es tremendo cuando uno mira todo esto. Entonces lo que voy a hacer es solo una matemática que concuerda con muchos. Bueno, el pueblo de Israel, el de la profecía de Daniel, había desaparecido como nación casi 2000 años. Imagínense usted, hermano, el tiempo que había pasado. Por lo tanto, el que leía la Biblia y miraba a Israel le dice, bueno, ¿dónde está? ¿Será que será verdad la palabra o no? Porque Israel, 2000 años, casi, hermano, desaparecido. Lo tremendo es que en 1948 nació Israel como nación en el mundo, cosa que nunca había ocurrido en la historia, pero la Biblia ya lo había profetizado.
La Biblia ya había hablado. Aunque Dios haya permitido que desapareciera, porque es uno de los milagros más impresionantes dentro de la historia humana. Si el hombre se pusiera a estudiar eso, oh Dios mío, hermano, allí caería a los pies rendido el Señor. Si tan solo comprendiera que en la historia del ser humano jamás una nación, después de ser desbaratada, destruida, hecho pedazos, jamás se ha levantado. Pero el Señor había profetizado que iba a haber un tiempo señalado por él proféticamente, que iba a pasar eso. Allá en Isaías, quiero que vaya conmigo, Isaías 66, lo dice claramente de esta manera, 66:8. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? He dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Oye eso. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando uno empieza a pensar todo eso, dice, Dios mío, qué tremendo. Porque usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial nace Israel. Después de que Hitler mata, ¿verdad?, a un montón. Después de estar de dolores de parto, perseguidos por todos lados. Dios mío, hermano. Nace. Eso es increíble. Note, el Dios que comenzó con Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 hijos, es un Dios verdadero que cumple la palabra, que cumple lo que dice. Y eso es lo maravilloso y matemático de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, recibieron promesas eternas y revelación del futuro. Por eso cuando Jacob llamó a cada uno de sus hijos, a cada uno de ellos le dio una palabra profética, la cual se ha cumplido y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta los últimos tiempos. Es decir, la matemática perfecta. Y eso es lo que es nuestro Dios. Entonces, el pueblo con promesas, Israel, fue reconocido por la ONU para que regresara a su tierra. Lo reconoció abiertamente, ya lo hemos hablado. En el tema, ¿será que somos la última generación? Hoy le estoy dando más luz de eso que prediqué, pero usted puede verlo en YouTube. Lo tremendo es que el Señor dijo estas palabras. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 30 y después 32 al 35. Eso es para que entienda lo que le quiero transmitir. 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Oye eso? Versículo 32. Y de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Oyó eso? Oye, qué tremendo. Aquí la higuera, por todo lo que implica y todo lo que habla la Biblia y todo lo que podemos ver que representa la higuera, es Israel. Israel, hermano, floreció en 1948 y terminó floreciendo en toda su totalidad en 1967. Ese es otro dato muy importante. Ahí terminó de florecer totalmente. Y el Señor dijo que a la última generación
¿no? Que quizás puede arrancar de ahí, y que eso es lo más probable en gran manera. Dice, y no pasará hasta que vean venir en las nubes al Hijo del Hombre. ¿Oyó eso? Esa generación no iba a pasar. Ahora, una generación en términos bíblicos es 70 a 80 años. Esa es una generación en términos bíblicos. Salmo 90, 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. ¿Oyó eso? Los científicos también están de acuerdo en eso. Ahora, hagamos matemática. De 1948, cuando nace Israel, más 70 años, es igual 2018. No vino el Señor para Israel y no hubo tribulación ni arrebatamiento 7 años antes. No sucedió. Eso sí, en el 2018, que se cumplieron los 70 años de Israel como nación, ocurrió algo interesante con respecto a la capital de Israel, porque no la tenía donde la Biblia decía que la debería de tener. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debería de ser en Jerusalén y ellos la tenían en Tel Aviv. Lo tremendo es que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, movió su embajada a Jerusalén y reconoció a Jerusalén, hermano, como la capital de Israel, rompiendo el consenso internacional impresionantemente. Y también sucedieron muchas cosas en ese año 2018 con respecto a Israel, hasta sumo sacerdote creo que pusieron. Sucedió algo interesante. Mire, parece coincidencia, pero la Biblia dice no se cae un pajarillo a tierra si Dios no lo permite. Mateo 10, 29. Muy interesante. Ahora, repito, Israel nació en 1948. Más 70 años de una generación, 2018. Y como le dije, no vino. Lo tremendo que yo miraba es que una generación completa es hasta los 80 años. Salmo 90, 10 que hablamos. Una generación completa es hasta los 80 años. Entonces, si sumamos, por ejemplo, solo estoy dando datos nada más. No estoy diciendo que es así y que en esa fecha viene el Señor, pero le estoy dando datos. Repito, 1948, con una generación completa más 80, nos da 2028. ¿No? Menos 7 años de tribulación, ahí sería 2021. Mire qué tremendo eso. Póngale que el Señor lo deje ahí. Eso así de esa manera, porque Él es soberano. Puede hacer lo que Él quiere. Claro, esto sería sin quitar los 4 o 5 años que están perdidos. ¿Por qué? Porque ya sería 2016 o 2017 y eso ya pasó. ¿No? Eso sí, no es de descartar el año 2021 por todo lo que está pasando y otras matemáticas que hay, que yo se las voy a mostrar. Algunas que hay tremendas, que lógicamente no las podemos ver todas hoy, pero yo voy a tratar de dárselas datos importantes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cosas que, hermano, aquellos que tienen oídos espirituales posiblemente la vayan a entender. Ahora, hay otro dato importante. Israel se apoderó de Jerusalén y floreció en toda la totalidad en 1967 en la Guerra de los 6 días, una guerra milagrosa, así se le llamó, la Guerra Milagrosa. Y ahí floreció en gran manera Israel.
¿Por qué? Porque derrotó a 3 ejércitos de 3 países. Impresionantemente. Derrotó a Egipto, a Siria y Jordania. Imagínense, y dicen que fue algo, pero cuando uno lee la historia, cosas que sucedieron ahí milagrosas, pero en sí milagrosas, que Dios, hermano, estuvo interviniendo ahí angelicalmente. Lea la historia de los 6 días, fue largo, ¿no? Pero es impresionante, ahí florece y recupera tierras y recupera todo. Allí también es tremenda esa fecha. ¿Por qué? Porque si contáramos desde 1967 más 70, una generación, sería 2037. A esos 2037 le quita menos 7 años de tribulación, sería 2030. Menos 7 años o 5 años perdidos del calendario, sería 2026 o 2025. Sería la otra fecha probable. Note que desde el 20 hasta el 30 está caliente la cosa, si lo vemos matemáticamente. Entonces, esta es otra fecha probable que Dios, hermano querido, de seguro, como Él conoce las cosas, nos va a ir revelando aún más cosas. Pero recuerde, yo solo le estoy dando datos, no poniendo fechas. Yo solo le estoy dando datos que, hermano querido, se están dando a través de lo que estamos viviendo y a través de lo que estamos haciendo matemáticas aquí. Ojalá sea así la matemática, porque si es así, imagínense cuánto nos falta. Otro dato interesante que me saltó al corazón mientras meditaba, me costó realmente venir a sentarme porque era tanto, hermano, tanto que estaba rumiando en la madrugada, en la mañana, en la noche, cuando me acostaba, cuando me levantaba. Dios mío, el Señor quería organizarlo todo, ¿no? Porque es tanto lo que hay ahí y las emociones que uno tiene, etcétera, ¿verdad? Pero usted sabe que yo, como le digo, yo no le voy a poner fechas ni... Usted sabe que si usted escucha todas mis predicaciones, ¿no? Cientos de predicaciones que hemos estado hablando aquí en la Argentina hace 27 años, hermano. Imagínense, ha pasado bastante tiempo. Una juventud. Hemos hablado de todas estas cosas proféticas y todo eso. Hemos estudiado el Apocalipsis versículo por versículo. Y ha sido emocionante. Y ahora que lo veo de nuevo, digo, Dios mío, cuántas cosas faltaban realmente. Hemos estudiado con la iglesia. Están grabados ahí. Solo que están en cassette, porque en aquel entonces era cassette. El Apocalipsis, el libro de Daniel, versículo por versículo. Y ahora uno se encuentra, no pensé que íbamos a llegar a esta realidad tremenda, pero es impresionante, hermano, cuando uno recibe todo esto. Porque hay otro dato interesante que me saltó al corazón estudiando este tema, y fue lo que dice Lucas, capítulo 13, del 34 al 35, y Mateo, que dice lo mismo, solo que hay palabras que cambian, que nos llevan y nos elevan el concepto mucho mejor. Mateo 23, del 37 al 39. Quiero que lo leamos. Le dije Mateo 23, repito, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, oiga, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, oiga esto, he aquí vuestra casa se os deja desierta. Eso me llamó la atención. Porque os digo que porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene
en el nombre del Señor. ¿Oyó? Mientras yo estaba meditando en todo lo que estaba armando, ¿no?, para poderle transmitir una buena enseñanza, me saltó desierto. Y mire, después le digo, voy a leer otra versión, porque me interesó también, fui a buscarla. La Biblia Félix Torres Amat, mire lo que dice en el versículo 38 de Mateo 23, 38. Dice, he aquí vuestra casa va a quedar desierta. ¿Oyó eso? Versículo 39. En breve ya no me veréis más, hasta tanto que reconociéndome por Mesías, digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! ¿Oyó eso? He aquí vuestra casa va a quedar desierta. Y el hecho está que si usted va a Israel, la casa está desierta de la presencia de Cristo. Ellos no creen en Cristo ni en el Mesías. Está desierta. Ahora, lo que quiero destacar de estos versículos es solo un pensamiento matemático que puede ser o no. Yo solo me saltó a mí y pensé en eso. Usted sabe que Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Oyó eso? Como prueba y disciplina y muerte. Porque eso es lo que significa. Prueba y disciplina. Como un castigo, ¿no? Pasó 40 años en el desierto. Lo tremendo es que si contamos desde el año 33 y medio que murió el Señor Jesús, no desde el año 0, sino porque aquí dice, por eso me llamó la atención el versículo ese de el 23:39, porque os digo que desde ahora, como que a partir de eso, desde allí, ¿no? Cuando él tenía 33 años y medio, tu casa quedará desierta. ¿Oyó? Repito, usted sabe que Israel pasó 40 años en el desierto. Como le dije, como prueba y disciplina y muerte, porque ha habido muerte tremenda durante todo este tiempo, hermano, en donde Hitler los arrebasó. Muerte por este lado, muerte por el otro lado. En el puro desierto, como en el desierto, todos murieron en el desierto, hermano. Todos, excepto Caleb y Josué. Lo tremendo es que si contamos desde el año, repito, 33 y medio, que fue cuando murió el Señor Jesús, y hermano, tomamos en cuenta los jubileos que estableció el Señor a Israel en Levítico 25, del 10 al 13, es muy interesante, pero muy interesante pensarlo. ¿Por qué? Porque 33 años y medio más 40 jubileos, casa desierta de Israel. Repito, 40 jubileos desde el año 33 y medio, y cada jubileo, hermano, se hace cada 50 años. 40 jubileos por 50, ¿cuánto nos da? 2000 años. Exactos. Fíjese, ahora, 33 y medio más 2000 años, ¿cuánto sería? Haga la cuenta. 2033 y medio, ¿no? Menos 7 años de tribulación sería 2026 y medio. Menos 4 años o 5 años perdidos nos da 2022. O si fuera 5 años perdidos, 2021 y medio. Mire qué tremendo. ¿Oyó eso? Este dato es otra probabilidad. No sé si me lo entendió. Recuerde, no estoy poniendo fechas, solo le estoy dando datos que son muy interesantes. Muy interesantes. Y los otros datos que les tengo que dar en la segunda parte, oh hermano,
va a ser impresionante. Le quiero dejar con esto, porque la segunda parte le estaré dando otros datos que matemáticamente encajan con el 2021 y el 2022. Y creo que va a ser interesante. Pero estudia esto bien, esta primera parte. Y la otra que viene es tremenda, hermano. Le voy a dar más datos muy interesantes y matemáticas ahí que nos ponen a pensar bastante. Que el Señor les bendiga y voy a orar para que el Señor nos dé revelación. Padre, tengo delante tu presencia, dándote gracias por esta primera parte que tú nos has permitido entregar, Señor, delante de tu presencia a tu pueblo. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y que la unción de Isaacar venga sobre nuestra vida para conocer los tiempos con conocimiento, Padre, y poder guiar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a la verdad bendita que está escrita aquí en tu palabra. Te pido que te glorifiques de una manera especial y que abras el entendimiento, Señor, a tu pueblo. Como decía Pablo a los efesianos, Señor, derrama un espíritu de sabiduría y de revelación para tener un mejor conocimiento de Cristo. En el nombre de Cristo, Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos y te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido que te glorifiques de una manera especial, Señor, que puedan entender y comprender lo que estamos hablando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Tal vez si hay algo que no está claro, puede ponerlo en el comentario y así nos puede ayudar también para que de esa manera en la segunda parte podamos ponerlo, porque va a ser muy interesante que pueda usted aportar y hacer un comentario con respecto a lo que estamos hablando. Un comentario positivo, innegablemente, para que así de esa manera seamos edificados nosotros, porque tal vez hay otros detalles que se me pasaron y puede ser que usted tenga algo de revelación sobre esto y pueda ayudarme mucho en la segunda parte. Que el Señor lo bendiga y lo esperamos para la próxima.